esta trabajadora, y decíamos es un fallo más que interesante y nos merecemos un tiempito para profundizar. Y la abogada que acompañó y patrocinó a Cecilia es Roxana Rivas y está en línea. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, la verdad que muy bien. Decíamos, volvemos a leer el fallo, le buscamos como ir resaltando cuestiones que también sirven para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, ¿no? Y de y cómo deben actuar los distintos actores implicados, particularmente los y las empleadoras, en este caso una multinacional. Contame un poco qué te llamó la atención, qué es lo que tenemos que mirar de este fallo. Bueno, el fallo, primero decirte que fue muy esperado, porque muy esperado con mucha ansiedad, que nosotros hoy por ahí tenemos como algunos conceptos y algunas cuestiones mucho más explícitas dentro del derecho en materia de violencia laboral, sobre todo a partir de la entrada en vigencia del convenio 190. Entonces es como que bueno, lo nuestro, que es el 2018, todavía nos estábamos como tratando de exigir que se ajustara, se ajustaran un poco las otras normas que también implícitamente hablan del trabajo sin violencia, pero que no es tan imperativo, pareciera. Así que bueno, es bienvenido en ese contexto. Y lo otro es que bueno, entre un montón de cuestiones, es el lenguaje con el que se dicta el fallo también, que eso yo lo destaco, que decimos, bueno, ahora empiezan a incorporarse dentro de las sentencias aquellos conceptos que fuimos incorporando desde los saberes de los movimientos feministas, que hay mucho, y que cuesta tanto, pareciera, en esta idea todavía de que el feminismo es una ideología y no un movimiento político, científico, un saber sólido. Entonces pareciera que todo eso se discute por fuera, pero que en el derecho, sobre todo en el ámbito laboral, que sigue siendo como muy específico, no entran. Y en ese sentido, por ejemplo, la forma en que reconocen que Cecilia fue revictimizada por su empleador, eso fue una de las cosas que más impacta, ¿no? Nosotros hablábamos con Cecilia y pasaron varios años, casi 4 años de ese despido, y aún hoy el relato es un relato que duele, digamos, ¿no? Porque también para dimensionar, y creo que en el fallo plantea esto de la revictimización, pasa también por obligar a pasar por esa situación, por contar, y en contextos hostiles además. Sí, además que la respuesta fue sumamente disciplinadora, porque terminaron despidiendo a la víctima después de que ella hizo todo lo que tenía que hacer formalmente para la violencia. Por ejemplo, también es bueno en cuanto al tiempo que vivimos, en que se fue desarrollando esto, porque Cecilia siempre entendió que fue violentada. Todavía hay lugares en los que cuestan naturalizar eso y actúa en consecuencia. Eso es lo que nunca podía hacer, apoyo al sindicato, a sus superiores jerárquicos, todo lo que tenía que hacer lo hizo. Y aún así, la respuesta fue el despido, y ese despido fue considerado discriminatorio. Roxana, y hay otro elemento ¿qué hechos denunció ella, digamos, no? Como para también entender. Nosotros no quisimos que ella nos relatara, pero ¿qué denunció y cómo fue el accionar ahí de la empresa? Bueno, hoy ayer justamente hablando con una amiga me decía que no fue muy ilustrativo, que el caso es un poco el caso de lo que se vivió en América con la gente, ¿no? Que no sé si se acuerdan de ese... ¿Vos nos escuchás bien, Roxana? Perdón, ¿nos escuchás bien? Porque te escuchamos medio lejos. Sí, te escucho bien, ahí sí te escucho bien. Bien. No, Bueno. te decía que el caso de ellos es el típico caso del maltrato en el ambiente laboral, que en este caso además fue de parte de un compañero de trabajo. Es importante destacar que ella estaba trabajando en el canal local de Cablevisión y era la única mujer entre
más de 8 varones, entre 8 varones en total, que además eran 8 varones que estaban trabajando juntos hacía más de 20 años, y en ese grupo, digamos, las mujeres eran las que iban pasando, o sea, y esto después cuando uno empieza a indagar un poco, nos damos cuenta también que esto de ir pasando es porque no van tolerando, ¿no? Entonces las otras por ahí no tuvieron la fuerza, no tuvieron las herramientas para denunciar o no se sintieron legitimadas para hacerlo, porque también eso es parte de la violencia, creer que el problema somos nosotras, que somos muy sensibles, que somos muy complicadas, que de hecho eso es así como la definían a ella en el trabajo. Entonces la violencia empieza de parte de un empleado, un compañero de trabajo que además era el que ella necesitaba para poder realizar su tarea. Entonces dependía de él para que su trabajo, que además era su profesión, y digo era porque, como les habrá contado, ella no volvió a los medios después de eso. Entonces, por ejemplo, la dejaban plantada en una nota, no le publicaban las notas, llegaban tarde, la maltrataban frente a los invitados, frente a los entrevistados, y la iban mermando, iban como mellando su autoestima, humillándola. Entonces ella hace la denuncia, primero verbalmente, le piden que lo haga por escrito, ella hace la denuncia por escrito, y a la semana aproximadamente todos los demás compañeros hacen una nota, después de haber trabajado con ella sin problema 4 años, manifestando que ella era una persona que no se adaptaba, que no colaboraba, que no trabajaba en equipo, y que además, de paso, decían que con el otro, el que había denunciado a ella, nunca tuvieron ningún problema. Tomaron partido por ella, por él, antes de que la empresa avanzara en cualquier tipo de investigación. Después, peor aún, la empresa, cuando empieza su supuesta investigación, en vez de decir, bueno, vemos qué pasa en este caso, lo que hicieron fue pedir a la parte de recursos humanos que investigaran la conducta de ella, o sea, de la víctima. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Entonces, terminan investigándola a ella, ven qué es lo que ella hizo mal, qué es lo que no hizo mal, y fuera por ahí de las formas que se dejan probadas, ¿no? Porque esto es como la violencia doméstica, no mucho es lo que hay de prueba en esto, ¿no? Porque son en diálogos y conversaciones entre ellos, terminan diciendo, bueno, como por debajo, que el problema es que ella era muy sensible, que no se adaptaba, etcétera, y sobre la persona que estaba cometiendo el acto de violencia no hubo ningún tipo de acción, como tampoco lo hubo respecto al ambiente en general, porque se supone que si hay una cuestión como esta, tiene que haber una intervención proactiva, si se quiere, con todos. Pero hizo algo la empresa, perdón Roxana, hizo algo la empresa que aún hoy siguen como ofreciendo, que es, bueno, juntemos a las partes como si fuera a ver que se digan y que un espacio de, entre comillas, mediación, a ver si se resuelve el tema. Sí, bueno, esa es la otra cuestión que se destaca inclusive en el fallo, ¿no? El ABC de las intervenciones, por lo menos lo que fuimos aprendiendo y fuimos exigiendo, es que la víctima no tiene por qué ser sometida nuevamente a los interrogatorios, y mucho menos a ser puesta en una especie de careo con el victimario. Eso lo aprendimos con creces. Pero bueno, en el caso de Cecilia, pasó no solamente que las reuniones que se fueron convocando a partir de su denuncia se hicieron frente a este compañero que la violentaba, sino que además la sometieron al mismo proceso con todos aquellos otros que se quejaron de ella. Y la mecánica era, díganse cuáles son sus diferencias, como si ella tuviera alguna posibilidad real de expresar algo en ese contexto. Ya a esa altura la salud, la autoestima, su condición psicológica estaba quebrantada. Entonces la respuesta de ella siempre fue angustia, llanto,
sufrimiento, y eso reforzar un poco esta idea de que es muy sensible, y o sea, otra vez el problema a la víctima. Cuando ella pasa por este proceso, acude otra vez al sindicato, el sindicato la pasa con la psicóloga que tenían dentro de su equipo, que directamente la derivan a un psiquiatra y empiezan sus licencias. Sus licencias médicas, que no duraron tampoco demasiado. Ella se recuperó y cuando quiso volver a trabajar, la respuesta fue el despido. Y bueno, despido incausado, que es la famosa, el famoso paradigma, ¿no?, de los empresarios de poder despedir siempre que se pague lo que corresponde. Entonces la indemnizan, le abonan todo lo que corresponde por ley, pero la terminan vulnerando una vez más, porque en vez de solucionar el problema, que era ese ambiente viciado de violencia, se descarta a la víctima. Y eso es lo que se sentenció después en el fallo. De hecho, la sentencia, la condena es por daño moral, que también es, decías, fuera de aire, es difícil una condena de estas características. Es en el marco de la violencia de género, no es, digamos, por lo menos yo no tengo noticia de que en la provincia haya habido otro fallo igual. Siempre esas condenas están vinculadas al buen nombre, al honor. Por ejemplo, en los casos que los trabajadores sean denunciados por robo, por ejemplo. Pero bueno, en este contexto no suele ser común. Ahí decíamos, un poco estamos recuperando el fallo del juzgado laboral en primera instancia que condena a Telecom, a esta multinacional que se quedó con Cablevisión, y Cablevisión tenía como trabajadora a Cecilia en el cable local. Roxana, y decíamos también un poco cuando empezábamos a mirar este fallo y después de escuchar a Cecilia varios años después, que esa otra discusión que se viene y que es muy difícil plantear es, bueno, ya el hecho de violencia se consumó, lo que se logró, que es una de las cuestiones que también es como de manual, ¿no? Termina renunciando la persona o terminan echándola, o en algunos casos es peor, pero la cuestión de la reparación también, ¿no? ¿Cómo pensar en términos de reparación? Y mira, yo creo que una de las cosas que son importantes destacar, y el fallo en ese sentido no se sale de lo regular, o sea, el monto siquiera repara el daño que sufrió Cecilia. Cecilia no volvió a trabajar en los medios, y bueno, inclusive decir desde el 2018 a hoy el valor que se pidió, que se ganó casi en su totalidad el monto que habíamos reclamado, hoy no le sirve para nada. Esa es la realidad. Yo siempre digo esto para medir así a lo rápido, así, bueno, cuando empezamos esta demanda, ella si ganaba podía comprarse un auto y hoy no se puede comprar ni medio auto. Entonces, pareciera que es una reparación simbólica. Y esto es importante porque tal vez debería, si lo que uno quisiera es que realmente se modifiquen esas prácticas, deberían ser más ejemplares las sentencias en ese sentido, porque sobre todo para una empresa como esta no le va a implicar ningún costo ni le va a desbalanzar su economía. Y bueno, y otra de las cuestiones que ahí, esto de pensar cómo se repara, ¿no? Yo creo que siempre se va a estar en deuda con la persona que atravesó esto, y que por eso también inclusive este nuevo convenio al que adherimos tan felizmente, que es el 190, hace tanto hincapié, como también lo hacen las demás leyes, en la protección y en la prevención, porque la idea es que no tengan que pasar por esto, porque aún si después le dieran $1 millón, eso no significa que se supere todo lo que se vivió.
y bueno, y decir otros tipos de condenas que a lo mejor uno tampoco todavía se anima a exigir, pero capaz que tengamos los abogados que empezar a pedir, que además de que sean dinero, se obligue a certificar, por ejemplo, capacitación en ley Micaela, o se obligue a realizar protocolos de intervención en estos casos, que den cuenta de eso, como también, como lo hacen en las ART, por ejemplo, en cuanto a la salubridad o higiene, que también un concepto que se verifique de parte del Estado sea, por ejemplo, cómo se está manejando la cuestión del ambiente laboral libre de violencia, porque eso implica un compromiso concreto, que si bien, digamos, es como una tarea conjunta, porque lamentablemente lo que vivió Cecilia, como lo viven un montón de otras personas, lo vive de parte de sus propios compañeros, pero en un contexto en el que hay un jerárquico, un empresario, un empleador que permite que esto pase, porque la responsabilidad y la posibilidad real de modificarla sigue siendo de aquel que tiene el poder de hacerlo. Y a veces los compañeros en esto, decir, yo cuido mi trabajo, no me meto, no hago, dejo que pase, y lo que pasa es que hay alguien que está sufriendo lo que también se llama mobbing, que tiene el mismo efecto que el bullying y demás, todas estas cuestiones que vemos que tienen consecuencias reales en la salud, en el cuerpo, en la vida, en todo, ¿no? Del trabajador. A mí lo que me impresiona también del relato de Cecilia, y de leer un poco lo que ella fue padeciendo, es esto que vos planteabas: pidió ayuda, informó a sus jerárquicos, entre comillas, fue al sindicato, pidió ayuda, y no hubo una intervención eficiente de nadie para que pusieran fin a ese hecho de violencia que estaba padeciendo. O sea, como decir, la descartaron, pero ella pidió ayuda en todas las instancias. Y eso es lo más lamentable, porque yo creo que eso es como que lo que termina como colocándote en la encerrona, porque no tiene como esa conciencia, sobre todo cuando empezás a trabajar y sos joven, porque ella era muy joven en ese momento, recién se estaba recibiendo, tenía un trabajo, a pesar de que empezó trabajando precariamente, ya estaba consolidada, tenía una estabilidad laboral que no lo tienen muchos trabajadores de los medios. Y uno piensa que entra a ese sistema y que tiene mecanismos que van a ir como resolviendo, ajustando cosas, ¿no? Y después cuando transitas, y además que uno supone que ese lugar de trabajo va a ser tu segunda casa, vas a encontrar a tus amigos, o esas personas se convertirán en tus amigos, etcétera. A ella le pasa esto, que a muchos también, te das cuenta que eso falla, se quiebra ese ideal que tenemos del trabajo digno, decente, alegre, agradable. Acudimos a esos mecanismos que también idealizamos como que son las soluciones, también nos decepcionan, también fallan. Vamos al sindicato, que se supone que los representa, tampoco intervienen, y así se va sucediendo un montón de episodios que terminan todos vulnerando los derechos de la trabajadora que estaba en ese momento transitando por situaciones de violencia. Y por creo último, que eso es lo que termina como definiendo también en su momento esto que ella dice: no quiero saber más nada, como retirarme de todo ese sistema que falla como que por todos lados, ¿no? Y por último, pensar en esto que vos decías también, lo de los protocolos, que hay que seguir trabajando para ver cómo es la forma más eficiente, más rápida también de intervenir sin revictimizar, y sobre todo, lo primero que uno busca cuando hace una denuncia de este tipo es que la violencia cese. Y después, bueno, pensaremos en las consecuencias que vienen, pero ese primer acto es, bueno, con esto, si ya no se pudo de otra forma, que cese, digamos, ¿no? Y ahí lo que también me parece interesante que dice el fallo es que la empresa debió protegerla, debió contenerla. Debió cobijarla, utiliza esa palabra que es tan empática, si se quiere, ¿no? Porque es que eso es
también entender es que eso es un imperativo, o sea, eso no es hoy por lo menos es una obligación que la tiene que cumplir. Hoy nosotros en términos legales no podemos imaginar un proceso en el que una víctima denuncie esto y pase por lo que pasó a ella. Hoy lo tenemos claro. En el 2016-17 que ella sufre todo esto, teníamos claro conceptualmente, pero pareciera que todavía no se apropiaban de esa obligación. Hoy yo creo que en el mismo momento social deberían impedir que esto pase, pero lamentablemente sigue pasando y sigue habiendo, porque las represalias contra las mujeres o las disidencias o cualquier aquel que se anime a denunciar violencia, porque la violencia laboral va a veces mucho más allá de la cuestión de género nada más, a veces tiene que ver con las concepciones políticas, sindicales que tenga el trabajador o la trabajadora. Cada vez que uno se anima a hacerlo, el costo sigue siendo muy alto porque lo paga no solamente de parte de su empleador, sino muchas veces de su propio entorno, de pares. Y eso tiene un poco que ver también con esto de que no se termina de dimensionar la necesidad y de concretar esto que tanto exigimos de la ley Micaela, o inclusive capacitar en derechos laborales y cuestiones así. Y como otro dato que también me parece sumamente relevante es que esta situación que en el ámbito privado de una empresa y una trabajadora se puede ver este fallo, es casi lo normal en el ámbito del empleo público, que es donde nosotros más lo relevamos y donde muchas veces aún con estabilidad, la mayor estabilidad que tiene el empleo público, sigue siendo sumamente dificultoso convivir y salirse de estas situaciones. Totalmente. Bueno, Roxana, seguramente vamos a seguir charlando porque es un tema del que venimos también aprendiendo mucho, a veces con el propio cuerpo de cada una, ¿no? Sí, lamentablemente casi siempre se aprende así, en estos casos. Muchas gracias, un abrazo. No, a ustedes por el interés de siempre, gracias. Ahí hablábamos con Roxana Rivas y este fallo del que todavía me parece